Aquí estamos con nuestro nuevo devocional. Hoy nos toca el capítulo 6 del libro de Levítico. Capítulo 6 del libro de Levítico. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suelen pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Y todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y dañará a ello, añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa, traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Ayer estuvimos leyendo los sacrificios que se hacían cuando una persona pecaba inconscientemente. Pecó, no se dio cuenta, pero después se dio cuenta. Entonces allí confesaba el pecado y llevaba el animal para hacer el sacrificio. Y hoy estamos viendo que ya ahora son las personas que lo hacen conscientemente. Conscientemente. Vamos a detenernos aquí un momento, aquí en el capítulo 1. Y habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado, o dejare en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Entonces, habiendo pecado y ofendido, o sea que estuvo consciente de su falta del pecado, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Vamos aquí a detenernos un momento. Aquí estamos viendo una persona que hace algo mal, ofende al Señor, ofende a Dios, peca. Aquí dice entonces habiendo pecado y ofendido. Entonces aquí nos está hablando, ¿verdad? Que ahí más adelante dice que claro, que tiene que ofrecer un sacrificio para conseguir el perdón de Dios. Pero antes de eso, dice que debe restituir lo robado, lo dañado. Y si nosotros meditamos en esto no, aunque hoy en día es un poco diferente, pero no debería de serlo en este sentido, en la restitución. Hay personas que vemos nosotros en el pueblo de Dios, porque siempre tenemos que hablar eso, del pueblo de Cristo, la iglesia de Cristo. Usted viene y le prestó a su hermana una licuadora, una plancha,
Usted cuando se la entregó, la plancha estaba bien, planchaba perfecto, no tenía nada. Pero cuando llegó a las manos de la hermana, cuando la hermana le va a entregar la plancha, usted viene, la prende y la plancha ni prende ni hace nada. La plancha quemada. Su hermana estuvo consciente de que usted le entregó esa plancha bien. Pero a la hermana a quien usted se la prestó, se le dañó. O sea, ella estuvo consciente de que me la prestaron bien, andando bien la plancha, y en mis manos se me dañó. Entonces, yo he visto hermanos que regresan lo que se le prestó dañado. Mi hermana, mire, tome, no sirve la plancha, no hace nada, no prende. Sí prendía y sí planchaba, pero en las manos de uno se le quemó, se le dañó. Entonces, ¿qué es lo justo delante del Señor? Uno tiene que pagar la plancha, restituir lo que se dañó en las manos de uno. Uno no puede llegar con la cara uno lavada. Hermana, tome, mire, la plancha no sirve. Mientras usted está consciente que usted entregó el asunto perfecto. O si de repente eso también tiene que ver con la integridad. O de repente que usted en ese momento no tenga dinero. Mi hermana, mire, aquí está la plancha. La plancha estaba bien, pero de repente empezó a echar humo, se echó a perder. Pero bueno, yo la voy a mandar a reparar. Ahorita no tengo dinero, pero yo se la voy a arreglar o yo para entregársela como usted me la entregó. Eso sería lo correcto. Yo he visto aquí hermanas en la iglesia de Cristo que pasan por situaciones similares y no reponen lo dañado. Dicen, no, mire, se echó a perder. Se echó a perder en las manos de quien lo fue a prestar. Pero no reponen los dañados. Y eso no es de Dios, porque eso es falta de integridad. Eso es falta de integridad. Eso es falta de integridad. Así como cuando muchas veces, yo he visto mucho esto. Hermanas que prestan libros cristianos, por supuesto, a hermanas de la iglesia, y pasan una semana, 2 semanas, 3 semanas, y pasan un mes y meses. Y a quien le prestaron el libro, ni por la mente le pasa entregarlo al dueño. Entonces la que la prestó, se le olvidó a quién se la prestó. Y pensando quién tiene el libro, a quién se lo presté, sabe que se lo prestó a alguien, pero no sabe a quién. Y pregunta y nadie es. Y al final el libro nunca lo devuelve. Eso delante de Dios, ¿qué es? Robo. Eso es robo porque usted sabe que ese libro no es de usted. Si a usted le gusta el libro, reúne el dinero y cómpreselo. Pero nosotros no podemos estar robando el libro de los hermanos. Aunque uno vea una cosa insignificante, ay no, la hermana como no me lo ha pedido, me voy a quedar aquí con el libro aquí años. Si algún día me lo pide, yo se lo regreso. Eso es robo. Y eso es falta de integridad. Eso es falta de integridad. Una cosa es que al momento uno se le olvide devolverlo. Eso pasa, eso puede pasar. Pero no que se le va a olvidar toda la vida. Al momento, ay Dios mío, se me olvidó entregar el libro. Pero ya cuando uno se acuerda, uno viene y lo devuelve y pide disculpas. Ay hermana, perdóneme, mire, se me había pasado, no me había acordado, pero aquí tiene su libro. Yo he visto todo eso en el pueblo de Dios. Y uno tiene que cuidarse de eso porque eso es falta de integridad. Y eso ofende al Señor. Y aquí también habla de la calumnia, lo delicado que es la calumnia. Acusar a alguien por suposiciones, dice el 4. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia. Fíjense, por ejemplo, ¿cómo se puede restituir un daño de una calumnia? Cuando tú acusas a una persona de algo y esa persona no hizo nada de lo que tú le estás acusando. Eso es una calumnia, levantando calumnia. Entonces viene la persona y comienza a hablar, a decirle a los demás hermanos, a las demás hermanas, supuestamente lo que aquella persona hizo, y no hizo eso. Eso es calumnia. Pero como Dios es grande y poderoso, cuando eso sale a la luz, y Dios saca toda la luz la verdad, y después se dieron cuenta que todo lo que, la acusación que se había hecho, no era de Dios, no era verdad. ¿Cómo se puede restituir esa calumnia? Primero pidiendo perdón.
Hoy en día, ¿qué hace la mayoría de la gente? Pide perdón. Hasta ahí. Pero no, porque eso hay que restituirlo como dice aquí. No solamente basta con pedir perdón. Y todo el daño que hizo. La persona que se puso a hablar con todos los hermanos, que de repente habló con toda la iglesia, de repente malponiendo a la otra persona, que supuestamente había hecho aquello, había dicho esto, no dijo nada. Por eso es que dice aquí, cuando se levanta calumnia, un falso testimonio también, calumnia. Entonces, si esa persona, una persona hizo eso, ok, le pide perdón, pero entonces para restituir el daño, ¿qué tiene que hacer? Hablar con todas las personas que la persona, la hermana o hermano habló mal de ella y decirle, hermano, mire, le quiero pedir perdón, discúlpeme, que yo le hablé la otra vez mal de fulanita, fulanito, y no es verdad. Todo lo que dije era una equivocación, ese es un hombre, una mujer de Dios. Para restituir todo, tiene que hablar con todos aquellos que habló mal. Entonces uno tiene que tener tanto cuidado de lo que uno habla del prójimo, del hermano, porque sabe que es delicado que usted calumnie a alguien y de esa persona que usted calumnia sea un hombre o una mujer de Dios. Eso es terrible. Eso es terrible. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestras bocas y con lo que llega a nuestra mente. Porque a veces pensamos cosas que pensamos que es así y no, a veces es ministrado por el enemigo o a veces son ideas que nosotros nos formamos en la cabeza, en nuestras mentes. Entonces uno tiene que buscar mucha dirección del Señor y estar muy, muy seguro de parte del Señor para hablar algo mal del prójimo o del hermano. Nosotros tenemos que cuidarnos muchísimo de eso, como hijos y hijas de Dios, para no abrir puertas y para no hacer algo tan terrible, porque le podemos nosotros, por una calumnia, dañar el testimonio de nuestra hermana o nuestro hermano. Y eso es terrible. Entonces, con lo que aquí estamos leyendo, acuérdense lo que hemos venido estudiando, ¿verdad? Que aquí en el Antiguo Testamento se hacía el sacrificio buscando el perdón. Se sacrificaba el animal, el cordero, buscando el perdón. Pero aquí estamos viendo que la persona cuando pecaba conscientemente tenía que, primero, si robaba, si calumnió, si se robó un depósito, algo, tenía primero que restituir el daño. Pedir perdón a la persona, restituir el daño y después iba a hacer el procedimiento de sacrificio. ¿Para qué? Para que el Señor le perdonara. Porque de esa manera es que se conseguía el perdón. No como hoy en día. Pero fíjense que viene siendo lo mismo en parte. ¿Cómo es lo mismo? Viene una persona, un ejemplo, vamos a poner un ejemplo, y viene y me calumnia, comienza a hablar cosas de mí, que yo esto, que yo aquello, pero como Dios conoce los corazones y Dios conoce a cada quien, y cada quien tiene también conciencia, dice, bueno, pero yo no hice nada de eso, yo no hice nada de eso, y Dios lo sabe, pero aquella persona está diciendo cosas y hablando y malponiéndome con los hermanos y las hermanas, y estoy dando un ejemplo, que estamos aquí leyendo la palabra, y me está malponiendo por el otro y con el otro, y lo que está diciendo es mentira, y yo soy una mujer de Dios. Está dañando mi testimonio. Mire, y eso es delicado delante de Dios. Uno tiene que tener mucho cuidado. Entonces, conforme a la Biblia, para restituir ese daño, eso nos puede pasar a cada una de nosotras, a cualquier hermano, el hermano de la iglesia de Cristo. Ha pasado y sigue pasando. Entonces, ¿qué sucede? Para restituir ese daño, después la persona se dio cuenta, ay Dios mío, que lo que dije, lo que hablé, que yo pensaba que no, pensaba, se había creado cosas en la mente, ilusiones en la mente, pero no era así. Entonces, después que se da cuenta, que Dios lo confronta y se da cuenta, la persona tiene que pedir perdón. Me llega, me pide perdón, pero no solamente eso llega allí. ¿Por qué? Porque esa persona se puso a hablar con mucha gente de la congregación. Entonces, ¿qué sucede? Ahora tiene, para restituir ese daño, por lo que aquí estamos leyendo, él tiene que, o ella tiene que, hablar con todas esas personas que me malpuso. Pedir disculpa, perdón a las personas y decir que todo lo que dijo no era cierto. ¿Están viendo, no, la diferencia?
tiene que restituir ese daño. Porque si lo hace a media, me pide perdón, me disculpa. Pero todo el daño que hizo. De repente gente que me dejó de hablar por las cosas que dijo. De repente gente hasta se fue. Ay, mire, pasan muchas cosas. El daño que se hace por algo, por una calumnia, por algo que no es. Entonces ese daño hay que restituirlo. Cuando es un daño de robo, cuando es un daño de estafa, todo eso hay que restituirlo. Arreglar el daño. Entonces después que hacía eso, aquí lo que estamos leyendo, ve ahí sí. Iba, llevaba el animal, lo que le tocaba llegar para hacer el sacrificio, para recibir el perdón de Dios. Porque ya recibe el perdón de uno. Recuerda que la palabra del Señor dice que uno tiene que perdonar. Nosotros no podemos guardarle rencor a nadie, sin importar lo que nos haga. Eso lo enseña la palabra. Mire, cuando yo ministro liberación, ustedes no se imaginan todo lo que los brujos nos hacen a uno, los que ministramos liberación. Y después que me hacen de tanto, ahí le estoy hablando del Señor. Y ahí luchando para que el Espíritu Santo los convenza de pecado. Y muchos han venido a los pies de Cristo. Después que me han hecho de todo, trabajos de muerte y de todo, y han llegado a los pies del Señor. Entonces nuestros corazones deben estar siempre limpios. Nosotros no podemos guardar rencor a nadie. Que me hicieron un mal, consciente o inconsciente, Señor, bendícelo. Señor, ten misericordia, que si la persona no conoce a Cristo, ¿no? Que pueda llegar a tus pies, Señor, que te conozca y salva esa alma, Señor. Porque eso mismo lo hizo el Señor Jesús allá en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. El Señor Jesucristo mismo intercediendo. Y a él sí le hicieron bien mal. Terrible. Todo el mal que sufrió. Pero miren el corazón de él. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y esa debe ser la misma actitud de nosotros. No importa el mal que nos hagan, no importa. Así sean trabajos de muerte, lo que sea. Señor, ten misericordia. Permite que esa persona pueda conocerte, Señor. Yo sé que esa persona es así porque, bueno, está toda influenciada por el enemigo. Pero si esa persona te conociera, Padre, y conociera de verdad quién eres tú, ay, Señor, estuviera enamoradísimo de ti. Salva su alma, Señor. Esa debe ser nuestra actitud ante todas las personas que nos hacen daño, nos hacen mal, nos estafan, nos calumnian y hacen cualquier tipo de maldad en contra de nosotros. Y sigue diciendo, 5, y todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece. Añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. El día de su expiación es el día que hace el sacrificio para quitar su culpa, su pecado. Entonces, fíjense, el que hubiese también jurado falsamente, el que hubiese pecado conscientemente, haciendo el mal con intención, haciendo un pecado con intención, consciente de lo que está haciendo, debe restituir el daño. Si se dañó a alguien, a segundo, tercero, tiene que restituir, no solamente pedir perdón. Si robó dinero, pide perdón a quien le robó, devuelve y tiene que restituir. Darle un poquito más. Aquí dice que añadirá a ello una quinta parte. Pero bueno, quede un poquito más. O sea que no solamente basta con pedir perdón, tiene que restituir lo robado, lo estafado, y calumnió, ¿no? Arreglar el daño que hizo. Ya estamos entendiendo, ¿verdad? Dice, y para expiación de su culpa, traerá a Jehová un carnero, fíjense, sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Fíjense, aquí lo está diciendo, ¿ves? Y para expiación de su culpa, o sea, para quitar su culpa, traerá a Jehová un carnero sin defecto. Siempre a Dios dándole lo perfecto, lo mejor. Traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños. Entonces, para que Dios siempre acepte nuestras ofrendas con agrado, siempre nosotros debemos de dar lo mejor a Él. Lo mejor, no lo último. Lo mejor a Él, las primicias a Él.
Voy a orar hoy, mis primicias que son en la mañanita, antes de atender a los hijos, antes de atender al marido. Esas son lo primero ahí. Antes de yo atender a mis hijos, a mi marido, primero me levanto a buscar, a tener intimidad con mi Señor, a buscarlo en oración, buscar su rostro. Ya le di el primer lugar a él, las primicias a él. Bueno, ahora me voy a atender a mis hijos, al marido, a la casa. Pero no al revés. Me levanto, atiendo a todos y después cuando ya todo el mundo se va, que ya hice todo, ahora voy a orar al Señor. No, tenemos que acostumbrarnos a darle el primer lugar en todo, las primicias a Dios en todo. Con la oración, con el tiempo, con todo. En cada situación que se nos presente, siempre tenemos que estar en mente que a Dios se le da lo mejor y el primer lugar. Nunca dejarlo en el último, o en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Siempre a Él en primero. Porque la Biblia dice que Él honra a quienes le honran. Si nosotros honramos a nuestro Dios, Él nos va a honrar también a nosotros, donde quiera que estemos. 7. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Fíjense. Haciendo eso, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que se suele ofender. Fíjense. Pero esto era un proceso. Primero pide perdón a la persona que agravió, restituye el daño que hizo, tiene que hacer una restitución y luego iba a llevar el animal para el sacrificio al sacerdote. Y fíjense si no tiene sentido eso. Yo no puedo llegar a Dios directamente. Padre, aquí estoy, Señor. Clamo a ti, Padre, bendíceme. Y acabo de hablar mal del vecino. O de la vecina, o de una hermana de la iglesia. Entonces recuerden lo que hemos estado aprendiendo. Mi corazón tiene que estar limpio. Limpio para entrar a la presencia de Dios, para estar en oración con Él. Porque si yo pequé y hice algo malo, presté un libro que yo sé que tengo meses ahí guardado, pero no lo he devuelto, y eso es robo, y después vengo acá a arrodillarme delante de Dios, arrodillada ahí, hasta me tiro en el piso. Señor, clamo a ti, Padre. Te pido, ayúdame en esto, haz esto. Entonces primero tengo que procurar de que yo esté alineada a la palabra, de limpiar mi corazón, de no tener nada, como decir deuda. Eso es como un tipo de deuda. Usted tiene algo que tiene meses en su casa que no lo ha devuelto, devuélvalo. Y pida perdón, Señor, perdóname porque eso es robo. Perdóname por el pecado de robo. Porque yo sabía que estaba ahí, pero no lo devolvía porque me gustaba el libro. Quería quedármelo. Porque eso es la verdad. Quería quedárselo. No le pide perdón a Dios, entrega el libro y ya por ahí se cerró esa puerta. Entonces ahí sí, venga usted a clamar y a pedir a Dios. Pero tenemos primero que arreglar las brechas, tenemos que arreglar esas áreas en nosotros que tienen que estar arregladas. A después venir a clamar, a interceder y todas esas cosas. Entonces, este es el procedimiento que estamos viendo aquí, fíjense, ¿no? Y es del Antiguo Testamento. Fíjense, calumnió a alguien, primero llegaba, pedía perdón, restauraba el daño y después iba a hacer el sacrificio. Es como decir, primero arreglo el problema con la persona, le pido perdón, ok, después le digo a todos los demás que yo le hablé mal, no, mira lo que dije, no, eso no era verdad, perdóneme, ¿qué tal? Ya restauró el daño, restituyó y después ahora sí, Padre, perdóname, aquí estoy, Señor, perdóname por toda esta maldad que hice. Y ahí sí uno se acerca al Señor, pide perdón, porque ahí el Señor le va a escuchar. Ahí el Señor le va a escuchar. Por eso es que la palabra del Señor dice que los oídos de Dios, los oídos de Jehová están atentos a escuchar las oraciones de los justos. Escuchen bien, las oraciones de los justos. O sea que cuando obramos en injusticia, el Señor no nos puede escuchar, porque estamos en pecado. El Señor está atento a la oración de los justos. El Señor escucha y está atento a la oración de los justos.
Entonces, cuando estamos en injusticia, el Señor no nos puede escuchar. Porque primero tenemos que arreglar esos problemas, a limpiar nuestro corazón para acercarnos al Señor. Acuerden lo que estuvimos también enseñando sobre el tabernáculo. De la oración, que lo hicimos una comparación con la oración. Sigue. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, versículo 8. Manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encenderá sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda de los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Aquí estamos viendo cómo, fíjense, día y noche tenían que tener encendido el fuego allí, día y noche en el altar. Por eso que nosotros tenemos, cuando tenemos entrada a la presencia del Señor, mi hermano, la bendición que nosotros tenemos es que podemos entrar a la presencia del Señor, no importa la hora. Las 24 horas del día el Señor está allí. Las 24 horas del día el Señor está allí, esperando que nosotros estemos allí, entremos en su presencia, lo busquemos, clamemos a Él, nos humillemos delante de Él. Nos humillemos delante de Él. Y cuando nosotros estamos allí metidos en la presencia del Señor, allí está encendido ese fuego del Espíritu Santo, ese fuego de Dios. Arde en nosotros. Cada vez que nosotros estamos en la presencia del Señor, ese fuego en nosotros arde. Como las vírgenes que tenían sus lámparas encendidas. Ese fuego allí encendido. Ese fuego se consigue, ¿qué? Mantenerlo. Para mantener ese fuego encendido se consigue como manteniéndonos nosotros en la presencia del Señor, buscando a Dios en oración, en intercesión, en ruego. Esa lámpara se mantiene encendida, ese fuego en nosotros, ese fuego del Espíritu Santo se mantiene encendido. Pero si no buscamos del Señor, no oramos, no buscamos en su presencia, ese fuego se va apagando, 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 apagando. ¿Como quién? Como las insensatas, las vírgenes. Las 5 insensatas y las 5 prudentes. Esas 5 insensatas que no tenían ya ni aceite, no tenían nada, estaban casi ahí. Y las prudentes sí tenían. ¿Por qué? Porque ya se mantenían ahí en el fuego, metidos en la presencia del Señor orando, en oración, en juego. Y sus lámparas estaban allí, encendidas allí. Ese fuego allí creciendo. Pero las insensatas no. Y eso pasa en el mismo pueblo de Cristo. Una persona puede estar, mira, y ir para la iglesia los 7 días de la semana, pero no ora. La persona puede, mira, qué sé yo, salir hasta predicar, servir en la iglesia, pero no tiene comunión con el Señor.
Esa persona que no tiene comunión con el Señor está como muerta espiritualmente. Ese fuego está apagado. Y con ese fuego apagado, mis hermanos, no vamos a entrar a la presencia de Dios. Eso fue lo que le pasó a las 5 insensatas y a las 5 prudentes. Las 5 prudentes entraron porque tenían su aceite, ahí su fuego encendido, pero las insensatas no. Y cuando fueron a buscar aceite ya no dio chance porque ya vino el novio, ya abrieron las puertas. Se cerraron y no les dieron chance de entrar. Entonces nosotros no podemos perder la comunión con el Señor. Nosotros no podemos alejarnos de la oración. Miren, no importa. Hay personas que tienen una situación negativa, una tribulación o algo, y lo que hacen es alejarse. Mi hermana, si hay una situación de enfermedad, si hay una situación con el marido, con los hijos, con cualquier problema que uno tenga, es cuando uno tiene que pegarse más al Señor, es cuando uno tiene que buscar más en oración, es cuando uno más ayuno tiene que hacer, es cuando uno más vigilia tiene que hacer, es cuando uno tiene más búsqueda. Pero hay muchos en el pueblo de Dios que hacen lo contrario. Tienen un problemita y caen al piso destruidas y no oran, no leen la palabra, nada. Entonces esa no es la actitud correcta. Eso no es lo que Dios quiere, lo que Dios nos enseña. Dios nos enseña que en medio de la tribulación, del problema, que confiemos en Él, que confiemos en su promesa, que confiemos en lo que dice su palabra. Porque lo que está escrito en la Biblia es la boca de Dios, es Dios mismo. Por eso que dice que la palabra de Dios son espíritu y son vida y no vuelve vacía, sino que cumple el efecto por el cual es enviado. Entonces, cuando más tenemos que aferrarnos al Señor, meter más oración, más ayuno, más búsqueda, porque de ahí va a venir la fuerza que yo necesito para afrontar las cosas. De ahí va a venir ¿qué? La restauración. De ahí va a venir ¿qué? El que Dios arregle las cosas, el que Dios meta su mano. No al revés. Entonces es uno quien tiene que meterse con el Señor. Todos los varones de los hijos de Israel, 18, Aarón, comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare de ella será santificada. Habló también Jehová a Moisés diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. La 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se prepararán con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. 23. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová, es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocido será quebrada. Y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Ahí en el 30 está diciendo que la ofrenda por el pecado no se deberá comer si su sangre fue llevada al tabernáculo como ofrenda para purificación en el lugar santo. Deberá ser quemada por completo en el fuego.
Aquí estamos viendo todo el procedimiento que se hacía en el Antiguo Testamento por conseguir el perdón de Dios, por conseguir esa santificación, esa purificación. Y vemos la comparación, lo que es el nuevo pacto, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, el haber dado su vida, su cuerpo, el haberse dado como el último cordero, el derramar su sangre, que con esa sangre Él nos limpió, nos santificó, obtuvimos el perdón de pecado, porque antes la paga del pecado era muerte. Por eso era que ellos tenían que, como ellos, o sea, como la paga del pecado era muerte y la persona que pecaba tenía que morir, por eso es que se hacían los sacrificios, para que ese animal muriera en lugar de la persona. Y Dios aceptara y perdonara. O sea que en ese animal caían todos los pecados. Caía el pecado que la persona había hecho. Por eso también que se le imponían las manos. Y vemos cómo en la cruz del Calvario el Señor, sobre él cayó todos los pecados de la humanidad. Sobre una sola persona que fue nuestro Señor Jesucristo. Sobre él cayó todos los pecados de la humanidad, todos nuestros pecados sobre él. Derramó su sangre, con esa sangre nos santificó, nos purificó, como hacía ayer el sacerdote que salpicaba el altar con la sangre, como para santificación. Y así mismo hizo nuestro Señor, derramó su sangre para limpiarnos, santificarnos. Nos redimió de la maldición de la ley, de la enfermedad, de la pobreza, de la muerte, del pecado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Él tuvo que derramar su sangre así como lo hacían en el Antiguo Testamento. Tenían que derramar la sangre del animal. Y Dios que aceptaba el pecado. Y así fue que Dios aceptó. Mire todo lo que hizo nuestro Señor por medio de él. Obtuvimos la salvación. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros pecamos porque seguimos siendo pecadores. Eso no se nos quita, seguimos siendo pecadores porque pecamos todos los días. Por eso es que cada vez que nos presentamos delante del Señor, primero tenemos que ponernos a cuenta con Dios, tenemos que limpiar nuestro corazón. Para cuando ya esté nuestro corazón limpio, ahí entrar a Dios en oración. No con el corazón sucio, primero hay que ponerse a cuenta con el Señor. Todos los días, porque uno piensa hasta uno peca hasta con el pensamiento. Y ahí vemos que cada vez que la persona pecaba, tenía que hacer todo ese procedimiento. En lo que leímos hoy del capítulo 6 de Levítico, fue cuando la persona pecaba conscientemente. Robaba, hurtaba, estafaba, calumniaba. Le hacía daños a segundo, tercero. Entonces aquí nos enseña la palabra que hay que restituir. Hay que pedir perdón a la persona, entregar lo dañado y restituir por el daño que se hizo. Para que uno pueda entrar a la presencia del Señor, pedir perdón también a Dios y que Dios reciba nuestro perdón. Fíjense, igualito, o sea, nada ha cambiado, lo que cambia es la forma. Qué hermoso es el Señor. Hermoso es el Señor. Señor, gracias, Padre, por todo lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, mi Dios, porque ahora, wow, sencillamente nos tenemos que arrepentir, Señor. Tener un corazón contrito y humillado delante de ti y pedirte perdón por nuestras faltas. Y tú nos perdonas. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense, nosotros nos humillamos, Padre, perdóname. Perdóname, hablé esto, aquello, hice mal, perdóname. El Señor nos perdona y nos limpia. Ahora, si le hicimos daño a un segundo, a un tercero por lo que hicimos, tenemos que ir hasta las personas, pedirle perdón y restituir ese daño. Restituir ese daño, porque no podemos dejar las cosas así. Hay que restituir el daño. Gracias, Padre amado. Gracias por tu palabra, gracias por hablar a tu pueblo. Gracias por enseñarnos, Señor. Te pedimos que esa tu palabra penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones y se haga y dé fruto 100 por uno. Sellamos esta tu palabra en nuestros corazones, Señor, con tu sangre y con el Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias. Te amamos, te exaltamos, te glorificamos, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.